Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero popular, ideólogo de un movimiento que procura la protección de la biodiversidad y la diversidad cultural en toda América Latina, en CELAC y UNASUR. La idea fundamental que nosotros perseguimos es denunciar y reconocer cuáles han sido las principales particularidades de los gobiernos del Rafael Correa y de Lenín Moreno para, a partir de este ejercicio del poder que está viviendo Lenín Moreno, reconocer en él las principales fallas para no cometer los mismos errores en el próximo mandato. Para entender esto, diríamos que Lenín Moreno parte de un hecho real. El gobierno de Lenín Moreno parte de dar el poder a un discapacitado. Esto aparentemente suena heroico, maravilloso y fantástico. El que le demos poder a las mujeres, el que le demos poder a los negros, a los indígenas, y que le demos poder a los discapacitados, suena parte del proceso de democratización del poder. Pero la gran dificultad que tenemos es que la persona que asume el poder no solamente que tiene dificultades físicas para moverse, que no tiene una capacidad automotriz, no tiene capacidad de moverse por sí mismo, sino que debido a su falta de conocimientos, entrenamiento y vinculación a la sociedad y a los estudios, tiene poca capacidad de decidir por sí mismo, de pensar por sí mismo. Y esto se convierte en discapacidad para gobernar. Esta discapacidad para gobernar se ha traducido en que sus decisiones no las toma él, las toma directamente la Embajada norteamericana y el Pentágono, que lo respaldan a través del ejército norteamericano, que hoy tiene 2 bases militares en Ecuador. A su vez, es manipulado y manejado por el grupo Ruptura 25, que es el grupo de nuevos oligarcas de la oligarquía joven de Quito, nacidos de la SEC, la Universidad UDLA y la Universidad San Francisco, especialmente la Universidad San Francisco, la más cara del Ecuador. Esta universidad ahora controla las decisiones que toma Lenín Moreno, y vale señalar que Fidel Egas, el más rico empresario de Quito, dueño del Banco del Pichincha, de Teleamazonas, de Pan Atlantic y de otras numerosas empresas, de Visa, de la tarjeta Diners. Este hombre muy rico, el más rico de Quito, es el que decide y el que maneja las decisiones de Lenín Moreno. A partir de eso, tenemos otro antecedente importante, que el gobierno de Lenín Moreno parte de un hecho moralmente inaceptable para los ecuatorianos y para todos los que pertenecemos a la cultura judeo-cristiana: la traición. La traición dentro de la cultura judeo-cristiana, dentro del catolicismo, de la iglesia evangélica, de los cristianos, es considerado el mayor y más abominable de todos los delitos morales que existen, porque fue así como fue y entró y fue sacrificado y murió, y con todo el sufrimiento, Jesús. Judas de Iscariote, como le llaman a Lenín Moreno ahora, el Iscariote ecuatoriano, fue la persona que, siendo el más allegado, vale señalar, hermano de Jesús, no solamente que era apóstol, sino que era hermano de Jesús, le traiciona y lo entrega a los romanos para que lo torturen y lo maten. Este hecho, recordado en la Biblia y recordado todos los días en las oraciones de los ecuatorianos y del mundo cristiano, y recordado en la iglesia, lo convierten a Lenín Moreno en un individuo aborrecible para nuestra
idiosincrasia. A esto se suma el hecho de que sus palabras han perdido consistencia, credibilidad, porque se lo considera un mentiroso consumado, un individuo que vivió, que pasó de la mentira convertida en humor, chiste, a la mentira convertida en decisión política. Y todo cuanto dice está bajo el peso y la sospecha de la duda, y nadie le tiene confianza a lo que él afirma, niega, opina, cree. Esto ha hecho que este individuo sea una marioneta muy susceptible de ser manejada por los Estados Unidos y por el ejército ecuatoriano, que a su vez también es manejado por los Estados Unidos. Esto explica por qué no ha tenido ningún escrúpulo moral ni valor de conciencia para renunciar después de que produjera 11 muertos en las últimas protestas de Ecuador. A esta situación que vivimos se suma el problema de la justicia en Ecuador. La justicia en Ecuador ya tenía la particularidad, antes de que llegara Rafael Correa, de ser llamada la justicia más corrupta de América. Se decía que el ejército más corrupto de América era el ejército colombiano, la policía más corrupta de América era la policía mexicana, y la justicia más corrupta de América era la justicia ecuatoriana. Porque la justicia ecuatoriana tiene una historia de 500 años de vivir a través de la mentira, de la burocracia, de la burocratización y de un lenguaje jurídico y de una cultura afincada en Quito y Cuenca, donde los abogados hicieron de la justicia un mecanismo para apropiarse de las posibilidades que les daba el sistema. En una discusión y una charla que tuve con estudiantes de la SEC al respecto de cómo era la enseñanza del derecho en Ecuador, y les pregunté si a ellos lo que les enseñaban era hacer trampas, porque en el concepto fundamental del derecho en Ecuador es que el que hace la ley hace la trampa. Y entonces el asambleísta que hace la ley ya hace al mismo tiempo la trampa. El juez que aplica la sentencia ya al mismo tiempo aplica la trampa. Y el abogado que defiende al cliente al mismo tiempo hace la trampa. Es un juego de aprender durante toda la vida de estudiante y luego en la vida profesional cómo hacer trampas. Entonces, eso ha creado que la justicia en Ecuador responde fundamentalmente a la política, a los intereses de los políticos que llegan a tener el mando y el gobierno, o tiene intereses económicos, se rinde ante el que tiene más plata, el banquero, el terrateniente, el que le puede pagar al abogado, el que puede vencer el soborno, el narcotraficante. Todo eso ha hecho que la justicia en Ecuador sea muy dudosa, y más aún es muy dudoso lo que puede pasarle a un preso cuando va a la cárcel. Un preso a la cárcel se supone que va a rehabilitarse, pero en realidad el preso en la cárcel se convierte en una víctima de otros presos, en una víctima del chantaje, en una víctima del sistema, en una víctima de los guardias. Se convierte en un individuo vulnerable y sobre el cual se ejerce lo que se llama la vindicta social, la venganza social. Y la venganza social es lo que les da el poder a los jueces en Ecuador. Por eso la persecución a Rafael Correa es una venganza social manipulada y manejada a través de una justicia, la justicia más corrupta del mundo, que a su vez llegó a convertirse, a restituirse luego de que Rafael Correa prácticamente la quisiera poner en otros parámetros y con otra dimensión durante su mandato. Se restituye a través del Consejo de Participación Ciudadana, Lucho Hernández, Trujillo y otros más, que le dan el poder al presidente de nombrar los jueces, fiscales y todo de manera indirecta, y apropiarse del poder judicial.
Es así como llegamos a tener la justicia más corrupta del mundo, de América, nuevamente. A esto se suma el gran problema de la desigualdad en Ecuador. ¿Y por qué el problema de la desigualdad en Ecuador? Porque nosotros somos un país productor de materias primas y de mano de obra barata. Las materias primas en Ecuador se basan fundamentalmente en el poder del más rico. Es el más rico el que tiene acceso a las materias primas, sean empresas nacionales o sean empresas internacionales, y ellos son los que tienen la capacidad de compra y explotación de nuestras materias primas: la pesca, la madera, el oro, el cobre, el camarón, el cacao, el café, las flores. Todas estas producción de estos materiales, de estas materias primas, están en manos de los más ricos. Y entonces aparece que la inversión pública, que era el mecanismo mediante el cual Rafael Correa quería redistribuir las posibilidades, el acceso a la tierra mediante las carreteras, el acceso a la productividad mediante el acceso de todos los ecuatorianos a la electrificación, el acceso de todos los ecuatorianos al internet. Entonces se distribuye el poder. Pero resulta que todo eso se trastorna cuando llega Lenín Moreno, y nuevamente los más ricos no solamente que se apropian de los cargos públicos primero, que son un botín, el primer botín en el que se apropian, luego se apropian del crédito estatal. Después se apropian de las tierras que están cerca de las obras de gran infraestructura creada por Rafael Correa, para lo cual cambiaron las leyes. Finalmente se apropian del crédito internacional que quiere y que estamos condenados a pagarlo durante los próximos años, y que ahora los está negociando Lenín Moreno, de 10.200 millones de dólares, que quieren ir a parar directamente en este grupo social que quiere aprovecharse de eso con el pretexto de que ellos son los únicos que tienen la imaginación, la inteligencia, la capacidad de generar empleo, porque el Estado no genera empleo. A pesar de que durante todo el gobierno de Rafael Correa el Estado fue el mayor generador de empleo. Como consecuencia de esto, la economía de Ecuador ha multiplicado la pobreza y la desigualdad, y ese es el país en el que estamos viviendo y que nos confrontamos, y que ha motivado la reacción indígena, la reacción de los transportistas y la reacción de todos los ecuatorianos. Muchas gracias.